de la causa ROL 4386, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo primero, letra B, inciso tercero y letra D, inciso segundo de la Ley 19.386, sobre enajenación de bienes comunes provenientes de la reforma agraria. Tiene la palabra don Lino Díaz. Muchas gracias, señor presidente. A Fojas 1, acción a inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Don Eulogio Valdés González, respecto de los preceptos antes enunciados, ello para que surta efecto en la gestión pendiente que se sustancia actualmente ante el primer juzgado de letras en lo civil de Rengo sobre acción de nulidad absoluta y subsidiaria acción de inoponibilidad de contrato de compraventa. Expone el requerente que en el caso de ser aplicadas las normas impugnadas se producirán efectos contrarios a la Constitución desde sus artículos 19, numeral 24, en sus incisos primero, segundo y tercero, y numeral 26, al haberle sido arrebatado derechos de propiedad fuera del marco jurídico constitucional que regula la garantía del derecho de propiedad. En cuanto a las normas impugnadas, la primera de las disposiciones impugnadas establece que en el contexto de una citación a comparendo para decisión sobre enajenación de bienes comunes provenientes de la reforma agraria, la inexistencia de un comunero permitirá presumir de derecho una aceptación tácita e irrevocable para proceder a la enajenación del inmueble. A su vez, la segunda de las disposiciones impugnadas establece que, en el mismo contexto antes referido, el juez suscribirá la escritura pública de enajenación en representación de la totalidad de los comuneros, tanto aquellos que hayan asistido al comparendo para decisión como aquellos que no hayan asistido. En cuanto a la gestión pendiente invocada, el requerente expone ser dueño de 1/8 de un inmueble ubicado en la localidad de Requinoa, en la provincia de Cachapoal, en la sexta región, bien especial común proveniente de la reforma agraria. Dicho inmueble fue enajenado en contrato de compraventa a un tercero, de nombre Juan Reyes Arrieta, suscrito por la jueza titular del primer juzgado de letras en lo civil de Rengo, en representación de la comunidad dueña del bien común especial. Comenta que tal compraventa tiene por antecedente una gestión voluntaria iniciada en junio de 2012 por doña Claudia Grosete Gesbein, a la sazón comunera y copropietaria de 5/8 del referido bien inmueble. Se siguió tal gestión bajo el procedimiento regulado en la Ley 19.386 y en ella se pidió la citación de los restantes copropietarios con la finalidad de que estos se pronunciaran sobre su enajenación, particularmente en base a una propuesta de oferta efectuada por un tercero. Tal audiencia referida se celebró en enero del año 2013, comparendo al cual no asistió el requerente y en la cual se acordó la venta del bien común por unanimidad de los asistentes, propietarios de 7/8 del bien raíz. Así, en agosto del año 2013, el primer juzgado de letras en lo civil de Rengo dictó sentencia aprobando la enajenación del bien raíz a un oferente, decisión que sería modificada posteriormente por la Corte de Apelaciones de Rancagua solo en cuanto a la persona del comprador, más no en la aprobación de la enajenación del bien raíz, cuestión que incluso sería ratificada por sentencia de la Corte Suprema de junio del año 2015. Así expone el requerente que se accedió a la compraventa del inmueble común, incluyendo sus derechos pese a nunca haber manifestado aceptación de la venta. Expone que por ello presentó en septiembre del año 2016 ante el primer juzgado de letras en lo civil de Rengo demanda ordinaria de nulidad absoluta y subsidiariamente acción de inoponibilidad. Ello contra el actual propietario del inmueble y los antiguos copropietarios que asistieron a audiencia sobre decisión de enajenación. Dicho procedimiento actualmente se encuentra en etapa probatoria, instancia suspendida y que constituye la gestión pendiente a la que accede el requerimiento de inaplicabilidad de estos autos. Del conflicto constitucional alegado por el requerente. En primer lugar, el requerente expone que se produce una infracción al artículo 19, numeral 24, en sus incisos primero, segundo y tercero, en cuanto las normas impugnadas generan efectos expropiatorios en la gestión pendiente invocada. Así comenta que ha sido privado de su propiedad a través de una vía diversa al procedimiento administrativo de expropiación, único constitucionalmente válido para ello, según expone a Fojas 14. Refiere que la expropiación es definida como un acto por el cual se priva a una persona de un bien de su dominio por una decisión unilateral del Estado, por razón de utilidad pública calificada por ley y previo pago de una indemnización al expropiado, y que en el caso concreto se han aplicado las normas impugnadas para que particulares, y no el Estado, priven del derecho de propiedad a un tercero, ello sin cumplir con las formalidades, requisitos y procedimientos propios de una expropiación. En segundo lugar, comenta el requerente que se produce una infracción al artículo 19, numeral 26 de la Constitución Política, en cuanto se ha afectado el derecho de propiedad en su esencia. Así comenta que las normas impugnadas no regulan ni complementan la garantía de propiedad, sino que la limitan, pero de una manera no autorizada por la Constitución Política de la República.
Así, la Carta Fundamental no ha autorizado la creación de procedimientos en virtud de los cuales la voluntad de terceros puedan privar de sus derechos de propiedad a un particular. AFOJA 293 amplía el requerente sus alegaciones en cuanto al conflicto constitucional, señalando que no solo se afecta los artículos 19, numeral 24 y 26, sino que también la garantía de un procedimiento racional y justo. Ello respecto de la necesaria bilateralidad de la audiencia, al no habérsele permitido ejercer su derecho a defensa en la venta de bien común especial en el cual poseía derechos. Por lo tanto, pide que se acoja el requerimiento de inaplicabilidad de FOJAS 1 en todas sus partes. Conferido traslado a los órganos constitucionalmente interesados y a las demás partes de la gestión pendiente, solo el requerente formuló observaciones ya referidas y que complementan las alegaciones en relación al conflicto constitucional y que consta a FOJAS 293. Finalizo señalando, señor presidente, que llamadas las partes alegatos, solo se ha anunciado el requerente por 25 minutos. Muy bien. ¿El requerente tiene observaciones que hacer a la relación? No, su señoría. Muy bien. Entonces, conforme se ha anunciado, tiene la palabra don Juan Carlos Dor Bulnes, hasta por 25 minutos. Adelante. Con la venia de este excelentísimo tribunal, alego en representación de don Eulogio Valdés González en esta acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, causa que he asumido pro bono por considerar que se ha vulnerado gravemente las garantías constitucionales de una persona humilde que no sabe leer ni escribir. Prueba de ello es que la acción de inconstitucionalidad ha sido firmada a ruego y con puesto su dedo pulgar. Los hechos, brevemente, este señor es un trabajador agrícola que era dueño hasta el 8 de abril del 2016 de un octavo de un bien común denominado Bien Común Especial número 5 del proyecto de parcelación Cora San José. Conforme las normas que establece la ley 19.386, dictada en el año 1995, para facilitar la enajenación de bienes que se poseen en común derivados de la reforma agraria, se estableció un procedimiento en que permite, en apretada síntesis, que dos o más titulares de derechos sobre un bien común de los indicados precedentemente o que representen el 20% más, pueden solicitar al tribunal que cite a una audiencia a los demás comuneros para proceder a la enajenación del inmueble. Él, si es que es a título oneroso, tiene que presentar los antecedentes del nombre del oferente, el precio, forma de pago y demás condiciones de la enajenación. En tal virtud, la comunera que detentaba 5/8 partes del bien común citó en el año 2012, 4 de junio, doña Claudia Grosset Gesbein, solicitó al tribunal que se citara a los comuneros y presentó una oferta por 22.200.000 pesos proveniente del señor un destacado importante agricultor de la zona, Gonzalo Reyes Arrieta, a la sazón pareja de la comunera Claudia Grosset Gesbein, y se realizó el procedimiento, se citó a los comuneros y, en definitiva, se presentaron otras dos ofertas mejores que la oferta del señor Juan Gonzalo Reyes, una por 22.500, la de don Juan Gonzalo era de 22.200.000 y otra por 23.200.000 pesos, o sea, 1 millón superior. Mi representado no compareció y explico a este excelentísimo tribunal la razón. Si se analiza, y esto tiene incidencia en la inaplicabilidad por debido proceso, pero adelantamos, si se analizan las normas, no se establece que la citación se haga por una notificación personal. El procedimiento dice que se publica 2 veces en un diario la citación, se fijan carteles en lugares que se señalen y se deja en el bien común una cédula si es que hay alguien, y o si no, se fija la cédula en el bien común, que no tiene nada que ver necesariamente, ¿no es cierto?, con el domicilio de la persona. Por lo tanto, si consideramos que los procedimientos
estos tienden, por lo general, a afectar a personas que son parceleros, agrícolas, muchos que no saben leer y escribir, es de suponer que este es un procedimiento que no satisface ni en lo más mínimo los requisitos sobre los que se construye la bilateralidad de la audiencia. Bueno, justificada en esta razón la ausencia de mi representado, se produjo el comparendo y, en definitiva, la jueza determinó algo en lo correcto, que la ley permite al mayoritario determinar la voluntad de enajenar, pero no a quién se enajena, porque es un procedimiento de partición, dice, y por lo tanto, siendo un procedimiento de partición, corresponde al juez partidor, que era ella, la jueza, designar a cuál es la mejor oferta, y en tal virtud se lo adjudicó a la mejor oferta. Pero en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema se determinó, y desgraciadamente es la decisión correcta en ese sentido, que leída la ley no establece aquí un procedimiento de partición. El juez es simplemente un ministro de fe. ¿Por qué? Porque determina que es la mayoría de los comuneros que concurren a la citación la que determina cuál oferta debe ser adjudicada. Y curiosamente, en este caso, la oferta que se decidió fue la menor. ¿Por qué? Porque era la que satisfacía a los intereses del comunero mayoritario. En este punto es donde nosotros hacemos ver que, presentada una acción de nulidad por falta de consentimiento y en subsidio inoponibilidad, gestión que en este momento está pendiente, y que si se ventila con las normas legales que estamos tratando de inhibir por inconstitucionales, va a morir necesariamente, porque la aplicación de las normas va a determinar que es correcto lo que sentenció la Corte Suprema, y por lo tanto es válida la enajenación. ¿Por qué? Porque establece la norma cuya inconstitucionalidad alegamos, establece expresamente que se presume de derecho que quien no comparezca a la audiencia presta su consentimiento para la enajenación en los términos en que se acuerde. Por lo tanto, le deja a la mayoría a una voluntad ajena al titular del dominio el que no compareció, que puede justificadamente no haber comparecido, ¿no es así? Y le deja a la mayoría la potestad para intervenir, entrar en su patrimonio y arrebatarle la propiedad, y no defendiendo los intereses, porque no hay alguien que arbitre para resguardar los intereses, sino que es la voluntad mayoritaria, y en este caso abusivamente mayoritaria, la que tiene el poder de arrebatarle la propiedad al comunero inasistente, por esta presunción de derecho. Entonces, la primera norma constitucional que estas dos normas infringen claramente es la del derecho de propiedad. ¿Y por qué se afecta gravemente el derecho de propiedad? Porque este tribunal excelentísimo lo sabe perfectamente, nadie puede en caso alguno ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de una ley especial, general o especial. ¿Qué significa privar del dominio? Ciertamente, privar no es ejercer la voluntad propia para enajenar el bien que está dentro del patrimonio. Por lo tanto, el concepto privación lo que nos está queriendo decir que dentro del contenido esencial del dominio, uno de los elementos que determina este carácter excluyente, exclusivo, perpetuo del dominio es que solo la voluntad propia por regla general del titular del dominio es la que puede justificar la enajenación, y reconoce una única excepción de voluntad ajena a la voluntad propia como elemento que puede interferir en el patrimonio para sacar de éste un bien de su dominio en atención a la función social del dominio. Y esta es
el Estado en un acto de expropiación, y este acto de expropiación tiene que provenir de una ley general o especial que la autorice por causa de utilidad pública o de interés nacional. Y en este caso, la ley reconoce que una voluntad privada, que no es la del Estado, por intereses privados que no son la utilidad pública o el interés nacional, tiene la potestad, el mérito para poder determinar la extracción de una propiedad, de un patrimonio. Y es tan grave que en la misma norma constitucional, cuando se reconoce esta única excepción, se señala y se tiene la prevención de que en este caso puede reclamarse su legalidad y que siempre el afectado tendrá derecho a la indemnización del daño patrimonial efectivamente causado, cosa que las normas que denunciamos de inconstitucionales para este caso no lo cumplen, porque permiten, aceptan y resguardan que el interés de la mayoría permita incluso los absurdos, los extremos de llevarnos a reconocer que la adjudicación se haga a la peor oferta. Entonces, no existe en nuestro ordenamiento jurídico, repito, la posibilidad de que voluntades ajenas que no sean la del Estado y con las condicionantes de la Constitución permitan la intervención de un patrimonio para sacar de él una propiedad. Y la única excepción que podría considerarse y que no es tal es la que proviene del derecho general de prenda de los acreedores, en virtud del cual un conjunto de bienes queda adscrito a un conjunto de deudas, porque en realidad es quien se obliga, el que voluntariamente, por conocimiento de la ley, está obligando lo suyo. Por lo tanto, la única enajenación forzada que puede reconocer la ley es la que viene del concepto y definición propia y misma del patrimonio, que es este derecho general de prenda. Pero fuera de ese caso, no existe la posibilidad que un privado, con su voluntad, imponga este gravamen a un tercero, limitándole y cercenándole los atributos de su derecho de dominio. Y en ese extremo nos llevaríamos a la pregunta, pero bueno, ¿es esto una partición entonces? Porque la partición sí, lógicamente, está considerada dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que no le gustan las indivisiones y que propende a la división. Pero ello no es así, señoría excelentísima, por una sencilla razón, porque en este caso lo reconoce la Corte de Apelación y la Corte Suprema, no es un proceso de adjudicación en partición, sino un proceso de enajenación, como lo dice el título de la ley. ¿Por qué? Porque el juez no tiene labor alguna. El juez en un proceso de partición, el juez partidor, tiene el mandato primero de radicar las cuotas del dominio en parte concreta del mismo bien. Y si eso no se puede, y solo si eso no se puede, tiene que vender el bien. Y pueden admitirse, si lo piden los copropietarios, la admisión de postores extraños. ¿Y qué es lo que hace el juez? El juez arbitra y protege. Y en ese caso adjudica, pero es una acción excepcional, porque no merece cómoda división o hace desmerecer el valor la división, en ese caso adjudica al mejor postor. Es el juez el que arbitra y regula en un proceso de partición. Y lo dijo la Corte de Apelaciones y lo dijo la Corte Suprema, estas normas que denunciamos de inconstitucionales, en buenas cuentas, no envuelven un proceso de partición, porque el juez es un mero ministro de fe y la mayoría que son privados, que son particulares y obedecen a intereses particulares, esa mayoría puede determinar cualquier cosa y afectar a cualquier persona, incluso si es que esa persona no ha sido legalmente emplazada, porque la ley le otorga a esa mayoría una presunción de derecho. Eso, señoría excelentísima, es absolutamente inconstitucional. Secuestra el derecho de dominio con una presunción de derecho en favor de un particular, que en este caso claramente está obedeciendo a intereses
egoístas e injustos en este caso. Y aquí es donde nos mueve nuestra acción de inconstitucionalidad a analizar cómo se infringe con estas normas el debido proceso. La Constitución, en el artículo 19, número 3, nos garantiza un proceso racional y justo. Eso es una garantía. ¿Y qué significa un proceso racional y justo? Ha sido largamente desarrollado por la Corte Suprema, por este excelentísimo tribunal. Y en lo que nos interesa a nosotros, ¿cuáles son los elementos que podemos rescatar de este debido proceso? En su base, la bilateralidad de la audiencia, pero que está construida sobre muchos otros elementos, como el derecho a conocer efectivamente la acción, el derecho al emplazamiento, el derecho a ser oído, el derecho a recurrir contra las decisiones. En este caso, la construcción del debido proceso se fundamenta y se sustenta en el debido emplazamiento. Y la ley, en este caso, la ley se acusa a sí misma. La ley no exige la notificación personal. Y nada parecido a la notificación personal. Dice, la notificación se hará mediante 2 avisos en el diario o periódico, la misma letra B que estamos impugnando, en el diario o periódico que determine el tribunal. Además, el tribunal ordenará que se fijen carteles durante 15 días en los lugares públicos y además se deja una cédula a una persona en la parcela, o sea, en el bien común, si es que esto es posible, y si no, se fija en el bien común. El bien común que necesariamente y racionalmente no es, ¿cierto?, el domicilio privado y particular, porque es un bien común que muchas veces consisten en ¿qué? En bodegas, en silos, en sedes deportivas, como en este caso también. Entonces, la ley no exige que haya un emplazamiento personal, y la consecuencia por no asistir es que le arrebata la voluntad al afectado y se la entrega al que inició el procedimiento y le da toda la potestad al que inició el procedimiento para intervenir en el patrimonio del afectado y arrebatarle el dominio al precio vil que quiera, si es que tiene la mayoría. Eso, señoría excelentísima, además de conculcar la garantía constitucional del dominio, además de conculcar la garantía de que las leyes no pueden que se dicten para complementar, regular o limitar una garantía constitucional, no pueden afectarla en su esencia, y en este caso la están afectando en su esencia. Además, repito, afecta el debido proceso. No es un procedimiento racional y justo exponer a una persona que no sabe ni leer ni escribir a este tipo de emplazamiento con estas consecuencias y con la afectación que a esta persona le implica el haberse visto arrebatado de un lugar que para él era esencial y sin su conocimiento. Esas son las razones, señoría excelentísima, por las que nosotros hemos concurrido a este tribunal para pedir que se declare la inaplicabilidad del artículo 1, letra B, inciso 3, y artículo 1, letra B, inciso 2, de la Ley 19.386. Sin esos artículos, la acción de nulidad e inoponibilidad subsidiaria intentada por mi representado va a prosperar. Con esas normas es imposible que prospere y la injusticia se va a ver consagrada y confirmada.
Eso es todo. Muy bien. Señoras ministras, señores ministros, ¿preguntas que hacer? No siendo así, ministro Juan José Romero. Gracias, presidente. Muy buenos días. ¿Se le hizo algún pago al requirente fruto de la enajenación? Se consignó, la normativa establece que se consigna el monto a nombre del requirente, un monto que obviamente él no ha aceptado, pero es una consignación que hace el tribunal, está en el tribunal a disposición. El pago es un requisito para que se firme la escritura de compraventa, pero en la escritura de compraventa, lo dice la ley, que comparece el juez en representación tanto de los que concurrieron a la audiencia como de quienes no concurrieron a la audiencia, el juez, y lo dijo la Corte Suprema, no tiene la potestad para determinar cuál es la oferta que se acoge. Y una segunda pregunta. ¿Se trata de la casa habitación? No es una casa habitación, son bodegas, son unos galpones que usan dos de los parceleros que tenían derechos comunes, en este caso, concurrieron y fueron los que presentaron ofertas mayores. Ellos mismos fueron los que llegaron hasta la Corte Suprema, pero perdieron sus acciones y de hecho en la demanda de nulidad se allanaron a la demanda de nulidad, lógicamente, de aquel parcelero que no concurrió porque, en definitiva, él no tenía idea de este proceso. ¿El parcelero no vivía entonces en el predio? No, vive en la cercanía, pero este es un lugar común de mucho. Gracias. No habiendo más preguntas, concluida la audiencia.